¿Sabías que un adolescente de tan solo 15 años cambió la manera en que millones de personas ven la fe en el mundo digital? Un joven que programaba como un genio, jugaba videojuegos como cualquier otro, y sin embargo dejó una huella tan profunda que hoy lo llaman el influencer de Dios. Su nombre es Carlo Acutis, y su historia no es solo la de un chico piadoso. Es una historia de misterio, de valentía, de pasión y de un amor tan grande que parece imposible que cupiera en el corazón de un adolescente. Pero, ¿cómo comenzó todo? Carlo nació en Londres en 1991, en el seno de una familia italiana que pronto regresó a Milán. Su infancia parecía normal. Risas, paseos, una familia unida. Y sin embargo, desde pequeño había algo distinto en él. Mientras otros niños se entretenían con caricaturas o peleaban por juguetes, Carlo se quedaba absorto frente a una iglesia, mirando el altar como si estuviera viendo algo invisible para los demás. Su madre, Antonia, confesaba después que ella no era una mujer especialmente religiosa en ese tiempo. Y sin embargo fue su propio hijo quien, con apenas 7 años, empezó a arrastrarla nuevamente hacia la fe. ¿No es sorprendente? Normalmente son los padres quienes forman espiritualmente a los hijos. Pero aquí era al revés. Carlo pedía ir a misa diaria. Sí, un niño de primaria que prefería comenzar el día con la Eucaristía antes que con los videojuegos. Y no lo hacía con cara seria ni como una obligación. Iba con una sonrisa contagiosa, convencido de que la misa es mi autopista hacia el cielo. ¿De dónde venía esa certeza? ¿Qué veía Carlo que muchos de nosotros hemos olvidado? Con apenas 9 años ya decía frases que desconcertaban a los adultos. Una vez comentó: si nos ponemos delante del sol nos bronceamos, pero si nos ponemos delante de la Eucaristía, nos transformamos. Una frase tan simple, tan clara, tan profunda, salida de la boca de un niño. Pero atención, Carlo no era un monje aislado ni un niño extraño. Le encantaban los videojuegos, reía con sus amigos, adoraba a su perro y disfrutaba de películas como cualquier adolescente. La diferencia era que él había descubierto algo que lo llenaba por completo: el amor de Dios presente en la Eucaristía. Y a esa edad temprana ya comenzó a mostrar una pasión inusual: usar la tecnología no para perderse en ella, sino para servir a un propósito mayor. Mientras sus amigos soñaban con tener la consola más nueva, Carlo soñaba con crear algo que hiciera que el mundo entero recordara los milagros de Dios. Era un niño con un secreto que poco a poco cambiaría la historia. Carlo entró en la adolescencia como cualquier joven de su época, rodeado de computadoras, videojuegos y redes sociales. Pero mientras muchos quedaban atrapados en el consumo pasivo, él entendió que el mundo digital podía ser un arma de luz. A los 11 años ya programaba páginas web con una habilidad impresionante. Lo sorprendente no era su capacidad técnica, aunque era brillante, sino para qué usaba ese talento. Su objetivo no era presumir ni volverse viral. Su misión era otra: documentar cada milagro eucarístico ocurrido en el mundo, desde el siglo VIII hasta la actualidad. Imagina por un momento la escena: un niño frente a su computadora, recopilando datos de iglesias, fotografías antiguas, testimonios de sacerdotes, todo para construir un gran mapa digital. No se trataba de un pasatiempo cualquiera. Era un proyecto gigantesco que acabaría inspirando a millones. Su web, lanzada con apenas 14 años, fue un catálogo vivo de lo que él llamaba la autopista hacia el cielo. Allí aparecían historias como la del anciano en Italia, donde en el siglo VIII un sacerdote dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y en ese mismo momento el pan se transformó en carne y el vino en sangre. Esa carne, analizada siglos después, resultó ser tejido humano del corazón. Carlo narraba esos milagros con pasión y sencillez, como si contara a sus amigos un secreto fascinante. Decía: entre todos los caminos, este es el más directo hacia Dios. No necesitamos complicarnos. Basta con darnos cuenta de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Pero no solo recopilaba milagros antiguos, también investigó casos modernos, como el de Buenos Aires en 1996, cuando una hostia caída al suelo comenzó a desintegrarse y misteriosamente se transformó en tejido de un corazón humano con signos de sufrimiento. Ese caso fue analizado por científicos independientes y los resultados desconcertaron incluso a los más escépticos. Carlo subía todo a Internet con paciencia, con dedicación, convencido de que el mundo digital no era un enemigo de la fe, sino una herramienta poderosa para evangelizar. Decía: Internet es un regalo de Dios, pero tenemos que usarlo para lo bueno, no para lo malo.
Mientras otros adolescentes se obsesionaban con seguidores y likes, él repetía una frase que aún resuena: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Qué quería decir? Que cada persona tiene una misión única, irrepetible, un propósito que nadie más puede cumplir. Y él estaba decidido a vivir el suyo al máximo. Sus compañeros de escuela lo veían como alguien diferente, sí, pero nunca arrogante. Tenía un don especial: hacer que cualquiera se sintiera importante. Si alguien estaba triste, Carlo era el primero en acercarse. Si alguien sufría bullying, él lo defendía. Esa coherencia entre su fe y su vida diaria fue lo que empezó a llamar la atención de todos a su alrededor. Era como si Carlo llevara consigo un misterio. Un adolescente con auriculares, camiseta y jeans, pero con la mirada fija en lo eterno. Y aún no sabían que lo mejor y lo más difícil de su historia estaba por venir. Todo parecía marchar bien en la vida de Carlo. Su proyecto en Internet crecía. Su familia comenzaba a redescubrir la fe gracias a él. Y cada día encontraba más alegría en cosas simples: jugar con su perro, reír con sus amigos, programar hasta tarde, rezar el rosario en silencio. Pero un día su vida dio un giro inesperado. Con apenas 15 años comenzó a sentirse débil, cansado, con fiebres repentinas que no desaparecían. Los médicos pronto dieron un diagnóstico que cayó como un rayo sobre su familia: leucemia fulminante. La noticia habría destrozado a cualquier adolescente. Sin embargo, Carlo reaccionó de una manera sorprendente. Cuando escuchó el diagnóstico dijo: ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Esas palabras no eran de resignación, eran de entrega. Para él, el dolor no era un absurdo, sino una oportunidad de amar más. Los días en el hospital se volvieron cada vez más duros. Los tratamientos eran agresivos. El cansancio era extremo. Y aún así, Carlo nunca perdió su sonrisa. Quienes lo visitaban quedaban desconcertados. Esperaban encontrar a un joven destruido por la enfermedad y se encontraban con alguien sereno, que incluso bromeaba con las enfermeras para animarlas. Decía con frecuencia: la tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Cada visita a su habitación se transformaba en una lección de esperanza. Su madre, Antonia, recuerda que Carlo, en medio de la quimioterapia, la consolaba a ella en lugar de pedir consuelo. Le repetía: mamá, no llores, desde el cielo te voy a ayudar más que aquí en la tierra. Consciente de que su tiempo era corto, Carlo pidió recibir la Eucaristía con frecuencia. Para él era su autopista al cielo, y quería recorrerla hasta el final. En un momento de profunda lucidez dijo: estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin perder ni un solo minuto en cosas que no desagradan a Dios. Pocas frases revelan tanta claridad en alguien tan joven. El 12 de octubre de 2006, a los 15 años, Carlo cerró los ojos para siempre en este mundo. Pero en lugar de dejar vacío, dejó un eco inmenso. Su historia comenzó a multiplicarse como un fuego que nadie pudo detener. Y lo que parecía ser el final, en realidad fue el inicio de algo mucho más grande. Cuando Carlo murió en 2006, muchos pensaron que la historia de este adolescente terminaría ahí, como un hermoso recuerdo para su familia y amigos. Pero lo que nadie imaginaba era que su nombre resonaría en todo el mundo y que, incluso después de su muerte, se convertiría en protagonista de hechos inexplicables. El primer milagro atribuido a su intercesión ocurrió en Brasil, en la ciudad de Campo Grande. Allí, un niño llamado Mateus, de apenas 4 años, sufría una rara anomalía congénita en el páncreas. No podía alimentarse normalmente y su vida estaba en peligro. Sus padres, desesperados, rezaron pidiendo la intercesión de Carlo Acutis, cuya fama de santidad comenzaba a difundirse. Y sucedió lo inesperado. El niño fue sanado de manera inmediata y definitiva. Los médicos no encontraron explicación. Ese caso fue rigurosamente investigado por la Iglesia y aprobado como milagro auténtico. Pero no sería el único. En Italia también se han reportado curaciones sorprendentes atribuidas a Carlo, entre ellas la de una joven con una enfermedad grave que después de encomendarse a él recuperó la salud sin explicación médica. Estos milagros no eran vistos como simples coincidencias. Para quienes conocieron a Carlo tenían sentido. Él siempre había dicho que quería estar cerca de Dios y ayudar a los demás incluso después de su muerte. En vida repetía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su originalidad era precisamente esa: vivir para dejar huella. Y lo estaba logrando incluso desde el cielo. En 2020, el Papa Francisco aprobó oficialmente su beatificación tras la confirmación del milagro del niño brasileño.
En la ceremonia realizada en Asís, el mundo entero se sorprendió al ver su cuerpo expuesto en un relicario de cristal. Vestía unos simples jeans y unos tenis, la imagen viva de un santo de nuestro tiempo. No llevaba hábito, no llevaba símbolos solemnes. Carlo estaba vestido como cualquier joven del siglo XXI, y ese detalle conmovió profundamente, porque mostraba que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un llamado posible para todos. Desde entonces miles de peregrinos viajan a Asís para visitar su tumba. Jóvenes, familias, sacerdotes, todos atraídos por la frescura de su testimonio. No van a venerar a un héroe distante, sino a un chico que usó Internet, jugó videojuegos y que, en medio de esa vida común, eligió vivir con un amor extraordinario. Hoy Carlo es llamado patrono de Internet y el influencer de Dios. Su historia se comparte en redes sociales, en documentales, en conferencias y cada día inspira a más jóvenes a preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi misión? Porque el verdadero milagro de Carlo no está solo en las curaciones físicas atribuidas a su intercesión. Su mayor milagro es encender en los corazones de millones la certeza de que la fe puede ser vivida aquí y ahora, con naturalidad, con alegría, con jeans y tenis, en medio de nuestra rutina diaria. Lo que parecía ser la historia de un adolescente piadoso terminó siendo el inicio de un movimiento mundial. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis cerró sus ojos en la tierra para abrirlos en el cielo, pero lo que parecía un final se convirtió en un comienzo. Desde entonces, su vida se ha transformado en un faro para millones, recordándonos que la santidad no es un privilegio inalcanzable, sino un destino posible. Carlo fue un adolescente común, con gustos sencillos, pasiones normales y un corazón que ardía de amor por la Eucaristía. No vivió siglos atrás, vivió en la era de los videojuegos, de las redes sociales, del Internet. Y desde ese mismo escenario que a tantos distrae y atrapa, él decidió sembrar luz. Su proyecto digital de milagros eucarísticos sigue disponible y hoy es consultado por miles en todos los rincones del mundo. Sus palabras simples: la misa es mi autopista hacia el cielo. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Se han vuelto frases inmortales que motivan a quienes buscan un propósito más grande en sus vidas. Los milagros atribuidos a su intercesión confirmaron lo que muchos intuían. Carlo sigue vivo en su misión, ayudando desde el cielo como prometió a su madre. Su beatificación en Asís no solo fue un acto litúrgico, sino un recordatorio histórico. La Iglesia nos mostraba a un santo que vestía como nosotros, que navegaba en Internet como nosotros, que jugaba como nosotros, pero que eligió amar más que nadie. Y ese es su verdadero legado: mostrarnos que cada instante de nuestra vida es una oportunidad de amar y dejar huella. Que la felicidad no está en acumular, sino en entregarse. Que la fe no es aburrida ni distante, sino vibrante, actual, transformadora. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez algo dentro de ti se esté moviendo. Tal vez te preguntes: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy viviendo como original o me estoy conformando con ser una copia más? La vida de Carlo nos desafía, nos sacude, nos inspira. Nos recuerda que el reloj corre, que ningún minuto se recupera y que solo el amor vivido con intensidad permanece para siempre. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarte. Si un chico de 15 años pudo encender una revolución espiritual desde su computadora, ¿qué estás esperando tú para encender tu propia luz en el mundo? Si esta historia tocó tu corazón, no es casualidad. Quédate con nosotros, porque esta es solo una de muchas historias que te van a inspirar, sacudir y transformar. Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, donde seguiremos descubriendo cómo la fe, la esperanza y el amor siguen escribiendo las páginas más épicas de la historia humana. Hasta pronto, gracias